Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Espero que andemos súper bien porque tenemos una charla súper importante. Como le había estado anunciando, vamos a hablar de un tema muy crucial que es sobre entrenamiento en personas adultas. Es un tema que realmente nos incluye a todos, pienso yo, porque todos de forma directa o indirecta conocemos a algún familiar o quizás a alguna persona adulta y tenemos que saber realmente la importancia de lo que es el entrenamiento, que es los cambios de salud que esta persona está atravesando y bueno, ver la mejor forma de acompañarlo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que trayendo un verdadero experto en este tema? Muy buenas, Johnny. ¿Qué tal? Qué gusto verte de nuevo. Antes que nada, permíteme, Johnny, presentarme. Yo soy Alex García, mi perfil es Entrenador 1000 y en YouTube Entrenador 101. Soy licenciado en Ciencias del Deporte, entrenador personal, nutricionista y quiromasajista. Y pues llevo más de 23 años en el sector, entonces he tenido la suerte de conocer varias etapas del mundo del fitness, desde los dinosaurios hasta actualmente las técnicas más aplicadas como el Tabata, el CrossFit, los Good, entrenamiento funcional y todo lo que un poco se toca en la actualidad. Bueno, contanos, Alex, en todo tu gran recorrido como entrenador, como profesional que cada día se forma más y más, ¿tuviste mucha oportunidad de trabajar con personas adultas? Mira, si te soy sincero, a lo que le temía realmente era a trabajar con personas adultas. Primero, al comienzo de mi profesión, pues por razones obvias, tenía 18 años, acaba de terminar el tema de el bachillerato y empecé con el TAFAT los primeros 2 años y lo que menos quería era problemas. Fíjate por dónde voy, o sea, sinceridad a tope. Lo que quería de verdad era entrenar a las niñas bonitas, a aquellas que ya estuvieran más o menos entrenadas y que se encapricharan por el entrenador. Más que complicarme la vida entrenando a gente adulta que seguramente me iba a decir cosas que yo no entendía. Entonces le tenía mucho miedo a eso. Y a partir de los 2 años de llevar ese ritmo, de esa marchita de conocimiento a nivel fitness, di con el primer caso de una persona con sobrepeso, muy joven, pero que su edad metabólica era de 64 años. Es decir, un individuo que pesaba 130 kilos y sedentarismo total. Él tenía solamente 30 añitos, pero lo que te dije, su edad metabólica era de 64 años y los problemas que tenía fisiológicos eran incluso de una persona de más de 60 años. Colesterol, diabetes tipo 2, movilidad reducida, tenía una taquicardia, lo operaron de un soplo al corazón, bueno, era una joya. Y me vi en el primer gran reto de mi vida. Decir, pues, vale, yo quiero gente joven, pero no todos los jóvenes están sanos. Entonces fue donde tuve que hacer un hincapié por empezar a estudiar patologías, cosas que te tocará aprender a ti también, Johnny, porque no todos están buenos. Hay gente que viene por motivos de salud y que necesitan una ayuda de verdad. Entonces te enseñan, gracias a ellos aprendes muchísimo. Sí. Contame, Alex, ¿puede ser una enfermedad también súper común en lo que es nuestros adultos o sí, nuestras personas de mayor edad? ¿Puede ser la osteoporosis? Sí, pero no tienes que ser ni tener tercera edad, ni mediana edad, ni ser joven. Mira, la osteoporosis como tal es una enfermedad o una patología, ¿vale? Una vez que se habla de osteoporosis, es simplemente el hecho de que la densidad ósea empieza a flaquear. Mira, aquí tengo un boli, ¿vale? Este boli representa un hueso. Cuando hablamos de la porosidad del hueso, hablamos de la parte interna del hueso, ¿ves?
estoy sacando, esta sería la parte porosa del hueso. Cuando la porosidad o la densidad del hueso va disminuyendo, normalmente el primer nombre se llama osteopenia. Y la osteopenia ya es una caída de esta masa interna que tiene el hueso, ¿vale? De la parte núcleo. Pero poco a poco se va perdiendo tanto que esto empieza a degenerarse, y empieza a degenerarse y a degenerarse, produciendo la tal llamada osteoporosis, que sería una decaída de la densidad ósea, ¿vale? Un hueso es un órgano dinámico que puede aumentar de tamaño o disminuir de tamaño en el mismo día. En un mismo día puedes aumentar o bajar la densidad del hueso. Y esto se debe también al consumo o a la ingesta de nutrientes. Para que un hueso esté sano, tienen que darse varios factores. El primero de ellos sería la vitamina D. La vitamina D se coge del sol. La vitamina D produce la vitamina E. La vitamina E absorbe el calcio, el calciferol, el hierro, el magnesio, todos los minerales que necesitan para que este hueso esté sano. Pero la letra E es la primera. Si en tu alimentación o en tu vida no existe vitamina E, tendrías que tomarla de forma exógena, a través de algún suplemento de farmacia. Pero es la cadena, es uno de los desencadenantes. Falta de vitamina E, este hueso empieza a dañarse y empieza a desarmarse. Se le cae esto, después se va rompiendo, se desestructura y al final te quedas con un hueso vacío. Y por eso muchas personas adultas, cuando se caen, una caída estúpida provoca una rotura de fémur o de cadera y terminan poniéndole una prótesis en la parte del trocante, es decir, del fémur, para que pueda mantener otra vez su vida activa. Pero todo comienza por eso, la falta de vitamina D. ¿Y esta osteoporosis puede ser que sea un proceso natural del cuerpo de destruir y continuamente regenerar el músculo? ¿O es una anomalía que se nos presenta a una determinada edad? Mira, existen dos factores, el factor genético y el factor epigenético. El factor genético es una predisposición, ¿vale? Que puede ser heredada como mínimo entre un 3 y un 10%. Puedes heredar lo mismo la hipertensión arterial. Se puede heredar entre un 3 o un 10%, al igual que las varices, ¿te suenan? Las varices, las venas, que tal. Entonces, todo esto es un factor heredado, que puede ir entre un 3 o un 10%. Y luego viene el factor epigenético. El factor epigenético es el que tú colaboras con un estilo de vida para que te pasen cosas que le pasan a las personas que tienen predisposición genética, ¿vale? Entonces, muchas veces causamos nosotros mismos muchas enfermedades y no nos estamos dando cuenta de ello. Que no hablamos solo de la obesidad. Hay muchos factores determinantes que pueden causar una patología grave. Te hablo, por ejemplo, del cáncer de piel. Pasarte de tomar demasiados rayos del sol directamente y causa anomalías a nivel de la dermis, epidermis y demás. Y pueden causar un cáncer de piel y te lo has causado vos y ahí no hay factor genético. Entonces, hay formas, o mejor dicho, hay diferentes condiciones en las cuales una persona puede presentar para que este efecto de osteoporosis pueda ocurrirse de forma más intensiva, ¿no? Pero en general, ¿hay alguna edad en la cual a partir de la cual es muy probable que la mayoría de nosotros comencemos a padecerla? Hay estudios que dicen que a partir de los 30 años tenemos que tener un mayor cuidado. Todo incide en lo mismo, la buena alimentación, pero el tema está en que es como que la gente se vuelve consciente de que necesita empezar a hacer cosas buenas. Hablo de caminar, hablo de, algo más sencillo todavía, saludar cuando se entra a un lugar. Fíjate lo que te digo, o sea, pero es que parece que la gente tiene una edad y a partir de allí tiene que comenzar a hacer cosas, cuando lo suyo es, o recomendable,
que lo hagas desde pequeño. Y esto todo incide en el hogar. Tus padres, los abuelos y demás, que te enseñen a crear y a llevar una alimentación equilibrada. Y esto va a alargar ese proceso donde empieza de nuevo a un decaimiento de, por ejemplo, de la densidad ósea a partir de los 30 años. Todo parte a partir de los 30 años. He tenido una tal y ahora tengo 30, tengo ganas de entrenar, de comer bien. Pero seguramente ya tienes osteopenia. Y a partir de ahí, osteopenia, artrosis reumatoide y más patologías que van a derivar todo por los dos factores dados antes, genético y epigenético. Sin duda es algo bastante complejo. Y hayas dicho que se comienza antes, no se espera hasta una cierta edad, sino que es importante comenzar antes. ¿Cómo uno podría comenzar antes? Por ejemplo, con una buena alimentación. ¿Con qué clase de alimentación, por ejemplo, podríamos resguardar esta parte? Bueno, hay dos factores importantes para salvaguardar los huesos y que los huesos ayuden a los músculos, a los tendones y a los ligamentos. Uno es el deporte, da igual que sea un deporte de fuerza, un deporte gimnástico, un deporte de movilidad articular. Y esto desde temprana edad. Porque cuando somos niños somos muy cartilaginosos. Pero dependiendo de la actividad deportiva que tengas desde muy pequeño, se van a generar fuertes ligamentos que ayudan después a proteger el hueso. Un ligamento son tensores así, son líneas de este tipo, que están recubriendo al hueso, a la cavidad ósea. Si tú has generado unos buenos ligamentos porque eras futbolista, gimnasta o como tú, que hacen calistenia, tienen una capacidad tremenda de absorción a los impactos, a los golpes y al futuro. O sea, ya los estás cuidando de por sí. No tiene que ser siempre el entrenamiento de fuerza. Y te diría, ¿qué les recomiendo? Pues niño que no juegue es raro. Regálale una pelota a un niño y le has dado un mundo. Y a un adulto un Ferrari y le has regalado un mundo. No, mentira. A un niño una pelota. Pues es un poco así, ¿no? La metáfora de esto. Pero, y luego la alimentación es fundamental. Estamos hablando de, tenemos dos tipos de componentes. Tenemos una alimentación plástica, que vienen a ser las proteínas, y luego una alimentación energética, que vienen a ser los hidratos de carbono. Y luego una subanexa, que sería una alimentación de vitaminas, los micronutrientes, vitaminas y minerales. Pero la base está en los elementos plásticos, ¿ok? Constituyentes, que ayuden a enlazar todas las cadenas de aminoácidos para que no falte nunca ni el retinol. ¿Has visto? Mira qué piel. Esto es retinol, esto es pescado puro. Claro, toda la vida comiendo pescado y proteína. Entonces se regeneran los tejidos más rápido. Pero sí, es la clave un poquito de esto. Ayuda también entonces a que la piel sea un poco más elástica, por decirlo así. El pescado, ¿qué otro alimento? Las proteínas en sí son nutrientes. Proteínas pueden ser, sí, pueden ser animal o vegetal. Mira, una proteína vegetal, por ejemplo, te voy a hablar acerca de las legumbres. Las legumbres, yo me imagino que en Argentina también se llaman legumbres. Lentejas, garbanzos, alubias, altramuces, espárragos, palmito. Todas estas son legumbres. Y la gente, los vegetarianos, normalmente ¿cómo te digo? Saben combinarlo muy bien. Nosotros, bueno, yo como muchos vegetales, pero antes, cuando no lo sabía, utilizaba un plato de lentejas con patata y un plato de, yo qué sé, garbanzos o una ensalada de lentejas, y pensaba que eso es una proteína vegetal, pero no es así. Es un hidrato de carbono. El tema está en que para que se convierta en proteína, tienes que hacer que las lentejas se combinen con un hidrato de carbono, como el arroz, la quinoa, el mijo. Solamente cuando existe esta fusión de los dos, se pueden convertir en una proteína, que no tiene el mismo valor biológico ni organoléptico que una proteína como el pescado. ¿Por qué? Porque los aminoácidos totales no se complementan, pero es una proteína de alto valor biológico, de alto valor organoléptico, pero hay que saber combinarlo. O sea, no solamente es saber el alimento en sí, sino también saber
cómo podemos combinarlo. Y claro, esa es la magia de poder hacer toda tu vida un tipo de dieta sostenible. La gente piensa que cuando hablamos de dieta, hablamos de régimen, y hay una diferencia enorme. Es como hablar de alimentación y nutrición, ¿vale? El régimen es algo estricto que tienes que llevar por fuerza mayor, que puede ser porque estás enfermo, eres diabético, o tienes que hacer una bajada de peso o un aumento de masa muscular. Entonces entras en un tipo de dieta régimen estricto, que lleva unos horarios, unos días, unas cantidades y demás. Y luego existe la dieta como orden alimentario diario. De pronto tú tienes un tipo de dieta que comes pan, que comes tus huevos, avena, tu plátano, tu banano, en fin, y en esto es en lo que se basa tu dieta. Perfecto, si en eso se basa tu dieta, pues ya tienes un tipo de dieta. Lo que pasa es que la gente piensa dieta y enseguida a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Y deben saber en qué un régimen, que es algo estricto, una dieta normal variada, dieta proteinada, dieta hiperproteica, dieta alto en carbohidratos, dieta hipercalórica. ¡Buah! Eso ya es un mundo. Con respecto a lo que son los adultos mayores, volviendo un poco a ese tema, cuando uno llega más o menos a la, no sé, tercera edad, digamos los 50, 60, digamos, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay más de énfasis en o sea, preocuparse o abocarse un poco más a las mujeres o a los varones, o ambos pueden llegar a tener los mismos problemas? O sea, en nivel de gravedad me refiero. Pues mira, muy buena pregunta, Johnny, porque somos muy diferentes. Nuestro cerebro, el cerebro masculino y el cerebro femenino, es muy diferente también. Los dos difieren, aunque parece que tenemos el mismo mundo, pero no es así. Aunque tenemos las mismas hormonas, progesterona, testosterona, estrógenos y demás, las mujeres predominan en sus estrógenos, y sus estrógenos son más degenerativos a más temprana edad. ¿Por qué? Porque ovulan, y ese sistema de hipófisis gonadal, hipófisis hipotálamo gonadal, es un triángulo. Hipófisis, hipotálamo, las glándulas tiroides y paratiroides, y luego el aparato reproductor. Si alguna de estas glándulas no dispara una hormona que tiene que hacer en su justa medida, pueden enfermar. Y casi siempre pasa antes en las mujeres que en los hombres. De ahí que las mujeres tengan más hipotiroidismo, que las hace engordar porque hay un desfase de la glándula tiroides. Entonces, normalmente se regula con Eutirox, una pastillita que la tomas y regula ese sistema, esa glándula, la glándula tiroides, la glándula tiroidea. Pero los hombres no solemos padecer a edad temprana de esto. Una mujer sí, puede tener 26 años o 18 y ya tener hipotiroidismo. Y si tuviese hipertiroidismo, lo que tendría es que pierde mucho peso porque su metabolismo se acelera. Es decir, que la producción de tiroxina es enorme. Y en el otro caso es una producción muy vaga, muy lenta. Entonces, importa mucho y somos totalmente diferentes a nivel hormonal, cómo funcionan los unos y las otras. Y en enfermedades un poco más concretas, por ejemplo, como la osteoporosis, ¿también se encuentra esta diferencia? ¿También le afecta más a uno que a otro? Mira, yo ya estoy casi entrando a una edad adulta, y tengo artritis reumatoide desde los 30 años. Y mi madre no tenía artritis ni nadie en la familia. Entonces, y factor epigenético, pues no sé qué decirte. Nunca supieron por qué empezaba. Me dolían las articulaciones, los huesos, cada mañana, el cuello y demás. Y era el principio de una artritis. Inflamación, todo lo que termine en itis, quiere decir inflamación. Entonces, tendinitis,
todo en las articulaciones empezaba a dolerme. Y después de mucho tiempo yo pensaba que era por entrenar. Y cuando fui al traumatólogo me dijo, tú tienes artritis reumatoide. Y tenía 30 años. Entonces, digo, ¿de qué difiere? No lo sabemos. Y lo mismo aparece a pronta edad en los hombres que en las mujeres. ¿Y cada cuánto es bueno hacerse un control, un análisis? ¿Y qué clase de controles? También muy buena pregunta, Johnny, porque deberíamos todos hacer 2 tipos de controles al año, independientemente de la edad que tengamos. Estamos hablando desde la adolescencia en adelante. 2 tipos de analíticas al año. Una, y muy importante, que la gente no la considera, que es visitar al dentista, obligatorio. Y la otra, hacerse una analítica completa. ¿Vale? Esa analítica completa ayuda a saber periódicamente tus niveles, tanto de vitaminas, de minerales, a nivel sanguíneo, a nivel fisiológico, si está trabajando bien tu cuerpo o no. Da igual que seas deportista, que no. Los deportistas tenemos enfermedades de por sí que tienen que ver con la CPK, con la creatinquinasa. Y esta se dispara. ¿Y por qué se dispara? Porque creamos un estrés metabólico al entrenar, se saturan tanto los músculos que empieza a producir un tipo de sustancia que puede ser nociva para las fibras del corazón y puede causar infartos. Y dices, no, pero yo soy atleta, mi corazón va bien. Sí, tu corazón va bien, pero los entrenamientos que haces causan tal estrés a nivel fisiológico que pueden causar un daño en las fibras del epitelio del corazón, a nivel de miocardio, endocardio, pericardio. Así que 2 veces al año. La primera, importantísima. 2 veces. ¿Alguno de los 2, o quizás un tercero, o incrementarse más cuando lleguemos a los 50, 60? Todo dependerá de cómo quieras llegar a los 50 o 60, Johnny. Si siempre lo has hecho bien, no tienes que estar preocupado por ese futuro y tenemos que estar muy actualizados y muy presentes en el hoy. Si hoy lo estás haciendo bien, no te preocupes por el mañana, que el resultado siempre será bueno. Pero tienes que preocuparte de hoy, de que salga perfectamente para mañana. O sea, incluso una persona como Higuita de 70 años podría hacer tranquilamente CrossFit, que hoy en día lo conocemos como el deporte que, bueno, que somete muchísimo a las personas, que se produce una de las mayores fatigas musculares. Aún ese deporte, con una buena preparación y una buena instrucción, una persona ahí, 70 años, como vos decís, puede hacerlo, entonces. Sí, porque mira, lo que tiene de bueno el CrossFit es que hay técnicas para conseguir hacer todo, incluso los movimientos gimnásticos. Entonces, da igual que tenga 70 años, créeme que puede hacer un deadlift, un snatch, un power snatch, una cargada, en fin, un push press, un press, lo puede hacer todo, no pasa nada, pero tiene que tener una base, y esa base será el incremento progresivo de la fuerza, de la estabilidad, del balance, de la agilidad, de la resistencia, y al final son capaces de hacer todo. ¿Qué opinás del entrenamiento en natación o entrenamiento en aguas para las personas adultas? Que también se suele ver mucho. Por ejemplo, bueno, cuando un adulto quiere comenzar a entrenar, o al menos volver a lo que es su vida de entrenamiento, muchos recomiendan sí lo que es el entrenamiento en aguas, ya sea nadar o simplemente movilidades en el agua. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Realmente podría ayudar a la persona o es a la larga nocivo porque le resta peso? No, de hecho, la flotabilidad es una técnica y normalmente se utiliza en las personas que tienen problemas de equilibrio, y una fuente en donde se pueden sentir equilibrados es en el agua. Luego, los problemas de espalda, lumbalgias, lumbares, lumbagos, sifosis, escoliosis, se trabajan en el agua, porque es una forma de poner a activar toda la maquinaria para compensar las cargas y para equiparar, que sea algo equitativo, ambos extremos, ambas extremidades, el tren inferior, el tren superior, la parte derecha, la parte izquierda, la coordinación. Entonces, es de los deportes más completos desde mi punto de vista todavía. La natación es una barbaridad. Con respecto a lo que es la alimentación, ¿hay
¿Hay algún alimento en particular o quizás algún macronutriente en particular o vitaminas que hay que acentuar más, que hay que darle mucha más importancia al llegar más a edades avanzadas? Pues mira, la primera recomendación es los hidratos de carbono, la limitación de los hidratos de carbono. Siempre hemos pensado que los hidratos de carbono son una fuente de energía necesarios para el desarrollo de nuestro día a día, pero también es verdad que el exceso hipocalórico, el exceso hipercalórico que puede producir a nivel fisiológico el alza o la elevación de glicemia puede causar enfermedades, sobrepeso, grasa visceral, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Recomendación, la dieta normal variada es lo suyo, da igual la edad que tengas, pero las dietas recomendadas hoy por la variedad de estudios que tenemos, son aquellas en los que lleven una cantidad de hidrato de carbono bajo y predominen las proteínas y las verduras. Incluso ciertas frutas, antes se pensaba de que yo como mucha fruta y como 6 frutas en el día y hago un batido por la mañana de fruta y por la noche me tomo otro batido y no sé qué. No contaban con la fructuosa, y la fructuosa también engorda y también te sube de peso. Entonces, de lo que te estoy hablando no es un símil, es que es real. Todavía hay gente que sigue comiendo o bebiendo un batido de frutas por la mañana, por la noche antes de dormir, y luego come muchas vegetales, verduras, no sé qué. Pero es que hay vegetales y verduras que también engordan porque tienen mucho hidrato de carbono. Lo suyo es filtrar y segmentar cuáles son las verduras, los vegetales o las frutas que tengan menos azúcar, menos fructuosa, vegetales, verduras que tengan menos hidratos de carbono en acorde con las fibras, y las proteínas que sean de calidad. Te hablo del pescado o del huevo, por su calidad de organoléptica, por la cantidad biológica que tienen, o sea, por su contenido biológico y su nutrimento organoléptico, es decir, la calidad de esas proteínas. Eso básico hoy por hoy. Y con respecto a lo que es la alimentación, y sobre todo me hiciste acordar mucho cuando dijiste la palabra batidos y batidos para cada uno de los momentos del día. ¿Podrías, o mejor dicho, de tu punto de vista, ya esta opinión totalmente subjetiva, recomendarías a uno de esos batidos de alguna de las empresas de redes de mercadeo que podría ayudar más a estas personas, o te abocás más a la alimentación de frutas, verduras, de alimentos de la naturaleza? Conociéndome todo lo que te he dicho, ¿tú qué piensas? Segunda opción. Desde luego, siempre voy a recomendarte la comida real. No pasa nada si tomas un batido, una proteína, un suplemento alimenticio, un suplemento vitamínico. No pasa nada, Johnny. Pero realmente tienes que necesitarlo. Eso de que yo como bien, te digo, comer bien es estructurar las comidas, y aparte tomarte un batido de proteína sin saber realmente qué cantidad de proteína estás ingiriendo en el día, ni por qué, ni qué otros nutrientes tiene esa proteína y para qué te sirven, todavía me parece loco. No, es que yo entreno y tengo que tomar proteína. No, tú entrenas, pero realmente no necesitas tomar una proteína, al igual que no necesitas tomar colágeno del cuerpo o hierro, ¿sabes? Hay muchas formas naturales y exógenas que no necesitas, y endógenas que tú las vas consumiendo en el día a día. Otra cosa es que no te gusten. No, yo las espinacas no, yo las frutas no, yo esto no. Entonces, si empezamos a hacer piquisminis con las cosas, evidentemente vas a necesitar un suplemento, una suplementación. Los veganos, por ejemplo, necesitan suplementación sí o sí. Claro, entiendo. De base no es necesario, pero si uno, realmente se necesita, y sobre todo si es que un profesional está recomendando, digamos, que realmente necesita un suplemento, puede realmente comenzar a considerarlo. Mira, de hecho, muchos compañeros o profesionales recomiendan, no, tómate el batido y quiero que lo tomes así y así y así y así. Y te dan la estructura de cuándo sería mejor tomarlo. Y es verdad, los suplementos funcionan todos funcionan.
Las marcas, todas funcionan para bajar de peso, para subir, las proteínas, los aminoácidos, la creatina, todo funciona. Lo que la gente ha dejado de hacer es dejar de probar cosas exógenas para probar la comida real. Y es un reto que os invito a hacer. Para de tomar un tiempo todo aquello que piensas que te está haciendo bien y empieza a suplirlo por comida real. Y mira en un tiempo determinado, por frecuencia de alimentación, qué es lo que pasa con tu cuerpo, qué evolución tengo, qué sensaciones energéticas tengo, cómo ha cambiado mi cuerpo o se ha mantenido. Entonces es donde empiezas a ser un poco más consciente. Esto es entrenamiento y nutrición consciente. Si todo lo que quiero que hagas esto y que tomes esto, yo lo hago. Pero es que hay pocos profesionales que te digan, quiero que entrenes así y que comas esto, sin tomar ninguna suplementación. Creo que hay muy pocos, ¿eh? Y eso marca una diferencia, porque la gente aprende a conseguir lo que necesita. También es verdad de que cuando algo falla, el profesional también tiene que saber cuándo recomendar algo, diciendo, bueno, te veo que estás un poco débil, vamos a subir un poco el magnesio, subimos el potasio, vas a tomar un mineral para ayudarte con esto porque tienes calambres y demás. Entonces sí, hay que saber cuándo recomendarlo, pero no como automedicarse porque me dijeron que tengo que tomarlo. No, no lo hagan. Dedicarse un tiempo para que su cuerpo evolucione y una vez que el cuerpo tenga asumido qué necesita o qué no necesita, poder utilizar un suplemento. Se puede tener una vida muy sana y estar muy fitness sin utilizar suplementación. Y esto es un hecho. Y conozco a muchos clientes míos que lo han conseguido y han tenido una dieta muy equilibrada, muy ordenada y han conseguido mejores resultados que cuando hay creatina, leucina, isovalina, proteína no sé qué y demás. Funciona, pero hay que saber cómo estructurarlo, nada más. Genial, Alex. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta y bueno, por todas en general, la verdad, súper contento de haber tenido un directo tan enriquecedor de tantos temas, sobre todo nuestro principal, que fue el entrenamiento en adultos. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte si tenés alguna máxima o algún consejo que le quieras decir a las personas adultas ya para terminar, sea cual sea su edad, yendo al caso promedio, pienso yo, porque conozco a muchas personas adultas que no solamente no entrenan, sino que no consideran que sea realmente importante. Yendo a esa clase de persona, ¿qué le querrías decir? Estamos hablando de alguien que tiene, no sé, 60 años, o que se esté iniciando o sea, que esté casi pisando la jubilación, sí, 60, 65. ¿Algún último mensaje que le quieras dejar? Uno, el primero de todos, que no tengáis miedo al entrenamiento, que no tengáis miedo al deporte, a pesar de las dolencias que ya puedas tener. Lo mismo si tienes artrosis reumatoide, cifosis, escoliosis, lumbago, dolor de rodillas, no temáis. Ponerse en manos del profesional, porque el beneficio a futuro de todos los años que restan por delante empieza con el entrenamiento. Y da igual qué tipo de entrenamiento. Es verdad que el entrenamiento de fuerza ayuda, pero un entrenamiento de fuerza mal enfocado o mal hecho daña, y más a esa edad. Entonces, centrarse en que hay que tener actividad física, dejar a un lado el sedentarismo y, casi lo más importante, concienciarse de los hábitos que tienes y de lo que te gustaría cambiar. Porque todo el mundo dice, es que yo no estoy cómodo, estoy gordo y estoy que no respiro bien. Bueno, ¿quieres cambiar eso? ¿Por qué me lo cuentas? ¿Lo quieres cambiar? ¿Quieres seguir gordo? ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero cambiar. Vale, plantearse un objetivo, ponerle fecha y empezar a actuar. Hoy, después de este directo ya puedes ir a salir a dar un paseo de 20 minutos con el perro, a la tienda, donde tú quieras, pero ya puedes empezar después de este directo. Mañana ya vas un poco tarde. Esto era para ayer. Un gusto, gracias Gaby de nuevo y estamos hablando. Muchísimas gracias, Alex. A ti. Gracias con todo
muchísimos éxitos con todos tus alumnos, con los más grandes, más pequeños, medianos, con todos ellos. Muchísimas gracias con todos tus emprendimientos y bueno, gracias de vuelta por estos minutos que nos estuviste regalando. Esperemos que a las personas adultas les haya gustado, sobre todo para encontrar, a comenzar a encontrar conciencia sobre todo y bueno, como vos decís, que le encuentren primero el gusto al entrenamiento y luego sí que puedan entrenar con gusto. Correcto. Y bueno, muchas gracias Alex por todo. A ti, Johnny. Mucha suerte. Chao. Estamos hablando. Un gusto. Adiós. Dale. Chao. Chao, chao.